Hola queridos hermanos y hermanas, estoy aquí con ustedes para presentarles a alguien del que hemos escuchado muchas cosas y de cuyas palabras también nos hemos nutrido a lo largo de nuestra vida. Se trata de un evangelista y se trata de San Mateo, uno de los 12 y que escribió el evangelio del que yo quisiera hablarles. Les invito a que oremos juntos y en esta oración, dado que se va a tratar sobre el evangelio de San Mateo, yo les invito a hacer una oración que he hecho toda mi vida y que me la enseñó un santo muy importante para mí que se llama San Ignacio de Loyola. Y es una oración que tiene que ver con lo que hacemos cuando leemos los evangelios, que es conocer a Jesús para más amarlo y convertirnos en sus discípulos, es decir, seguirlo. Por eso, oremos juntos haciendo esta breve oración, pero tan sustanciosa, que podremos hacer cada vez que leamos los evangelios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que desee puede repetir conmigo: Jesús, haz que yo siempre te conozca cada vez más, para que conociéndote te ame cada vez más, y para que amándote te siga y me convierta en tu discípulo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De quién vamos a hablar en el día de hoy? Por lo tanto, ya lo he dicho al inicio, del Evangelio de San Mateo. Van a ser 3 sesiones en las que voy a hablar en esta primera de quién es San Mateo, cuándo se escribió y para quién y dónde se escribió, porque eso es muy importante saberlo a la hora de interpretar los evangelios. Saben ustedes que el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, los números 11 y 12, nos explica cómo hay que interpretar correctamente la Biblia. Y cuando se trata de los evangelios muy particularmente, nos está diciendo que para entender lo que Dios quiso decirnos, hay que entender también lo que el autor quiso decirnos. Y para entender lo que el autor quiso decirnos hay que acudir a las maneras de expresarse de la época, a quién va dirigido, los géneros literarios, las maneras de concebir el mundo y a Dios, y eso va a ser muy importante para conocer los evangelios. Entonces lo vamos a explicar desde el Evangelio de San Mateo, pero a la vez hay algo que es muy importante para nosotros, tenemos que leerlo en el mismo espíritu con el que fue escrito, y eso está significando que en primer lugar tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ilumine. Es lo que hemos hecho al principio. Vamos al grano. ¿Quién era San Mateo? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? Cuando leemos la Biblia y la abrimos, vemos que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y lo pusieron como primer evangelio porque en la antigüedad se pensaba, y miren que hoy algunos piensan que ya no es San Mateo el primero que se escribió, sino que es San Marcos, pero yo no voy a entrar en esas discusiones en este momento. Voy a presentar esa tradición que a mí me parece muy fidedigna y proponerles el motivo por el cual San Mateo está el primero. No solo porque se pensó que era el primero que se escribió, sino porque también tenía un papel preponderante en las catequesis de las primeras comunidades. ¿Saben por qué? Porque San Mateo nos presenta 5 grandes discursos y esos discursos ayudaba tanto, vamos a decirlo así, como cuando hoy usamos nuestro catecismo, ¿verdad?, para poder enseñar nuestra fe. También ellos usaban el Evangelio de San Mateo como el catecismo para poder decirles quién es Jesús y cómo tenían que vivir ellos su vida como iglesia, porque son los 2 grandes elementos que nos da el Evangelio de San Mateo. Nos presenta a Jesús y nos presenta a su iglesia. Se ha dicho que el Evangelio de San Mateo es el Evangelio de la iglesia, y no falta razón en ello. Vamos a ver quién lo escribió, Mateo. ¿Quién era Mateo?
uno de los 12. Todas las listas de los 12 sale San Mateo. Lo conocemos también por otro nombre, Leví. Leví sentado al mostrador de los impuestos. ¿Y qué hacía en el mostrador de los impuestos? Era un publicano, un recaudador de impuestos. Pertenecía a la agencia tributaria, esa que tanto nosotros odiamos, porque es la que nos hace pagar los taxes. Ese era Mateo, y tenía fama de ser ladrones, de pedir más. Eso no ha variado mucho, ¿verdad? Jesús le dijo, sígueme. Él dejó toda esa vida antigua y se puso a seguir a Jesús. No solamente eso, sino que después de la resurrección fue el primero que se puso a escribir. Y miren ustedes que tenemos aquí unos documentos por los que hemos recibido este Evangelio de San Mateo, y lo voy a decir porque creo que es importante a la hora de saber que cuando abrimos el Evangelio de San Mateo tenemos delante de nosotros un documento auténtico. No es que alguien se lo inventó un día, no, es el mismo que San Mateo escribió. Miren ustedes, tanto es así que tenemos códices, se llaman códices, 11 códices que se llaman uniciales, porque antiguamente así se transmitían los documentos. Iban escribiendo con letras mayúsculas, por eso el nombre de uniciales. Y esos grandes documentos, que son 11 códices, hay 2 de ellos, los más importantes, que se llaman el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. ¿Saben de qué siglo son? Del siglo IV. Eso significa hacia el año 300. Hay otros del siglo V. ¿Son los únicos documentos testigos de este Evangelio escrito? No, tenemos otros documentos, es decir, estos son los códices. Está el Evangelio completo. Ya del siglo IV no hay ningún documento de la antigüedad que tenga códices tan amplios como los que tenemos nosotros en nuestra tradición cristiana. Y sin embargo, nadie duda, documentos mucho incluso más antiguos, de su veracidad y de su autenticidad. Tenemos también papiros. Papiros no está todo el Evangelio, pero tienen partes importantes. Por ejemplo, papiro 103, 104, los van numerando, ¿verdad? Pero según la importancia de ellos, ¿de qué época son estos papiros? Del siglo II. Estamos ya en el año 100 y algo, más cerquita todavía de Jesús. Y hay un papiro que se llama Magdalena, que es del siglo I. Eso significa que ya es una copia del Evangelio de San Mateo, del siglo I. Por lo tanto, como la tradición dice, Mateo escribió no en griego, sino en arameo, su Evangelio. Los documentos que nosotros tenemos son en griego, el más antiguo ya es del siglo I, así que imagínense ustedes que este Evangelio ha sido escrito en época, por otros datos también, ¿verdad?, muy cercanos a Jesucristo después de su muerte y resurrección. Tanto es así que hoy muchos ponen este Evangelio que fue escrito hacia los años 40-50. De ahí ya tenemos una característica del Evangelio de San Mateo, que San Mateo escribió para una comunidad preponderantemente judía que no creían en Jesús y judíos que sí creían en Jesús y que estaban en el ambiente de Palestina. Eso es muy importante a la hora de entender el Evangelio de San Mateo y todas sus características. Pero para apoyar lo que les he dicho, les voy a leer un texto antiguo del siglo IV, que es el que se cita, Papías, que está en una historia, la historia más antigua de la Iglesia, que se escribió por Eusebio de Cesarea, que nos dice en su historia eclesiástica que Mateo, que en primer lugar predicó a los hebreos, cuando ya estaba por dedicarse también a otros, es decir, saben ustedes, la expansión del cristianismo, ¿verdad?, que no solamente eran los judíos, expuso por escrito su evangelio en su lengua materna. Ya nos está diciendo que lo escribió, por lo tanto, en hebreo o en arameo, seguramente en arameo, porque saben que el hebreo en ese tiempo ya no se hablaba en la mayoría de los lugares, por eso la Biblia, que estaba escrita en hebreo, tenía que ser traducida al
arameo por aquellos que lo explicaban, sustituyendo de este modo por escrito la falta de su presencia en medio de aquellos de los que se alejaba. San Mateo iba a predicar a paganos, entonces antes de irse de su comunidad, dice, les dejó el regalo del Evangelio por escrito. Dice, así que entonces Mateo compuso las palabras en lengua hebrea aramea, y cada uno las interpretó como pudo. Dice aquí la historia eclesiástica citando a Papías. También hay alguien, Irineo, que también dirá, Mateo predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio, cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Eso es un dato muy importante para la historia, porque si fue cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia, los dos juntos está significando cuando entraron en Roma. Eso nos está poniendo en los años 40, 50, muy cerca de la muerte de Jesús. Y por lo tanto eso nos da una seguridad a la hora de abrir el Evangelio y poder leerlo y decir, aquí nos está contando lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Pero no lo está contando sin más, lo está contando según las necesidades de una comunidad, como era esa comunidad de Palestina, que quería sobre todo y se preguntaba, ¿es Jesús el Mesías o no es Jesús el Mesías? San Mateo va a escribir su evangelio para decirles a estos judíos, sí, Jesús es el Mesías, pero no solo es el Mesías, como veremos más adelante. En la tercera parte vamos a ver quién era Jesús en el Evangelio de San Mateo. No lo voy a desarrollar ahora. ¿Qué hace entonces Mateo y qué características tiene su Evangelio que nos hace percibir lo propio de él dirigiéndose a una comunidad judía, un judío dirigiéndose a una comunidad judía, pero que creía en Jesús como Mesías? Entonces, en primer lugar, Mateo tiene como característica que cuando cita, porque va a citar mucho el Antiguo Testamento, una de las características propias de San Mateo son las citas del Antiguo Testamento, llamadas también como citas de cumplimiento. De cumplimiento está significando que lo que acontece en Jesús es lo que se había prometido, es lo que se esperaba desde antiguo, correspondiendo al plan de Dios. Él usa, cuando cita el Antiguo Testamento, no solo la versión griega llamada de los 70, saben ustedes que el Antiguo Testamento en el original está en hebreo, y después se tradujo al griego, que es lo que se llama la versión de los 70, sino que cita el texto llamado masorético, que es precisamente el texto hebreo. Ahí tenemos ya a San Mateo judío dirigiéndose a judíos, y es el que más lo cita en su original hebreo. Otra de las características del Evangelio de San Mateo es que él, cuando habla de las costumbres judías, no las explica, como hace San Marcos. San Marcos, cada vez que pone una costumbre judía, se ve obligado a explicarla. ¿Por qué? Porque aquella comunidad a la que se dirige ya no son todos judíos, sino que son muchas personas provenientes del paganismo y no conocían las costumbres judías, entonces San Marcos las tiene que explicar, pero San Mateo no las explica. Eso nos viene a ratificar que evidentemente cuando San Mateo pone estas costumbres judías, da por sobreentendido que ellos ya las conocen muy bien, y por eso no las explica. Otro de los rasgos de San Mateo es que usa a menudo el simbolismo numérico. San Mateo va a usar los números no directamente, sino poniendo cierto número de cosas. El 1 está significando a Dios mismo, que es el único, el solo, el único que es bueno. El 2 está significando la criatura, esa dualidad que se encuentra en el ser humano de alma y cuerpo, y del que se requieren también 2 testigos para la validez del testimonio. San Mateo, en vez de curar un ciego
que ocurre en el Evangelio de San Marcos, a ese ciego por el camino, San Mateo va a curar a 2 ciegos en vez de 1, para decirnos precisamente que ese 2 significa que su testimonio es mucho más válido. El 3 es la constitución del hombre. Constitución del hombre 3, sí, porque ahora se habla del hombre como espíritu, alma y cuerpo. Si el 7 es la perfección divina, a partir de los 7 días de la creación, es el libro de la perfección divina. Y ahí aparece también el número 3. El número 3 es el número humano. Vamos a ver la genealogía. Pongan la genealogía. 3 generaciones de 14. 3 generaciones de 14, ¿qué está significando eso? El 3 está significando la constitución del ser humano. Nos está diciendo que Jesús es verdadero hombre y que ha recibido su humanidad de la descendencia davídica, por lo tanto es descendiente de David, es el Mesías esperado. Pero ahí ponemos el número 14, y eso es otra de las características de San Mateo, que usa lo que se ha llamado la gematría. Qué palabras tan raras estoy usando, ¿verdad? Gematría, ¿qué significa? Significa el valor teológico de los números. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad, en hebreo, en griego, en latín, no había números. Entonces, para poner los números que se hacía, se usaban las consonantes de las palabras. Pero el hebreo no tenía vocales, tenía solamente consonantes. ¿Y el número 14 cuál es? El número 14 corresponde a las consonantes del rey David. David, la D, la W, que se escribe así en hebreo, y otra D. Es decir, 4 más 6 más 4 igual a ¿qué? A 14. Ahí tenemos el 3 es la humanidad de Jesús. El 14, esa humanidad de Jesús, corresponde a que es descendiente de David. Han visto cómo por la división de los números San Mateo nos está dando un mensaje. Decía que el 7 es la perfección divina. Y así hay 7 parábolas, así hay 7 peticiones en el Padre Nuestro, y esa perfección divina sobre todo recuerdan un pasaje donde Jesús le dice a Pedro, hay que perdonar 70 veces 7. ¿Qué está significando eso? Está significando que nuestro perdón a los demás tiene que ser como el perdón mismo de Dios. Y ahí viene otro número que es el 10. 10 por 7, 70. 70 veces 7. El 10 expresa la acción humana. Ahí tenemos. 70 veces 7 significa que la acción humana tiene que parecerse a la acción divina. Porque San Mateo nos va a recordar que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos aquí el 4, que significa el universo, la creación, los 4 puntos cardinales. El 5, que es la cifra de la acción divina. Por eso el Evangelio de San Mateo se divide en 5 grandes discursos. En 5 tipos, hay 5 tipos de enfermos, en 4.24, en 4.25, 5 regiones. Expresa la acción, por lo tanto, el 5 divina. ¿Por qué? Porque Dios actuó en el Antiguo Testamento, dándoles la ley, la Torá, que está compuesta por 5 libros, es el Pentateuco del Antiguo Testamento. Y seguimos así con varios números importantes, el 8, la plenitud o el cumplimiento, las bienaventuranzas, la nueva ley son 8 bienaventuranzas, la plenitud de la ley, que Él no ha venido a abolir, se compone de 8 bienaventuranzas. El 12 es la comunidad en relación con las tribus de Israel. Y ahí están el número 12, los 12 apóstoles. Muy bien. Última característica que quisiera ahora señalar es esa cita o ese uso de las Escrituras en el Evangelio de San Mateo. San Mateo va a usar las Escrituras como cumplimiento, para que se cumpla, y con esto quiero finalizar.
Y ese cumplimiento de las Escrituras van a presentar a Jesús como el Mesías esperado. Pero cuidado, porque con esa cita de cumplimiento, algunos han dicho que los evangelios de la infancia, en las que se cita mucho, y en la pasión, ¿verdad?, con el siervo sufriente de Yahvé, que están significando que las Sagradas Escrituras se explican por su cumplimiento en Jesús. Y entonces han llamado a los evangelios de la infancia que son Midrash. Y Midrash significa que son una historia narrada ficticia para interpretar el Antiguo Testamento. El Midrash tenía la finalidad de interpretar en el presente el Antiguo Testamento, como diciendo, ahora se cumple el Antiguo Testamento aquí. Pero cuidadito, porque los relatos de la infancia no son una interpretación del Antiguo Testamento sin más, sino que ahora el Antiguo Testamento no explica la vida de Jesús, sino que es Jesús el que va a explicar el sentido de todo el Antiguo Testamento. Por eso nos quedamos con esta hermosa reflexión. Cuando nos acercaremos a Jesús, vamos a entender mucho mejor el Antiguo Testamento. Al leer el Evangelio de San Mateo, nos va a ayudar a entender el Antiguo Testamento, sí, porque Jesús es el intérprete de todo el Antiguo Testamento. Él va a ser el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías esperado, y el Evangelio de San Mateo nos va a presentar a su Iglesia. Es el Evangelio de la Iglesia. Ojalá que en estos momentos nos animemos mucho más, porque no es una cosa sencilla, para adentrarnos, para profundizar, para ir a nuestras iglesias e inscribirnos en los cursos bíblicos, comunidades bíblicas, ¿verdad? Todas esas cosas que nos ofrecen nuestras iglesias y nuestra iglesia para profundizar en la Biblia. No nos quedemos en lo que estamos y no busquemos interpretaciones fáciles. Hagamos nuestro esfuerzo, que va a ser muy rico para nuestra vida. Acabamos con una oración, dándole gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por todo lo que nos da en la vida, para que Él nos haga entender, para que su Espíritu Santo abra siempre nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, y sobre todo para acoger a Jesús y transforme nuestro corazón para su gloria, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día, o noche, o mañana, según ustedes reciban este mensaje. Hasta pronto.